Mesa 7, Prácticas Terapéuticas Tradicionales, Nuevas Miradas. Presenta Nancy Ábalos. Exponen María Cristina Bianchetti, Salta, ex becaria e investigadora formada en el CONICET 1978-1996. Docente de nivel universitario en el postítulo de Salud, Antropología Médica y Etnopsiquiatría. Docente de la Cátedra de Folclore, Ciencia y Hechos Folclóricos Regionales en el Profesorado de Folclore, investigadora del Instituto de Alta Montaña, Departamento de Etnología, Lingüística y Folclore, UCASAL. Premio CONEX 2004, Área Folclore y Etnología. Primer premio de la Secretaría de Cultura de la Nación, 1997-2005, Área de Etnología y Folclore. Premio Mallea en 2016, tras los rituales de la Pachamama. Facundo Arteaga, La Pampa, licenciado en Folclore, doctor en Cultura y Sociedad, docente universitario, investigador categoría 3 de la Universidad Nacional de las Artes. Participó en diferentes proyectos de investigación acreditados como director e investigador en el área de las medicinas tradicionales. Autor evaluador de artículos en publicaciones académicas del orden nacional e internacional. Ex director del Instituto de Investigaciones Folclóricas del Departamento de Folclore de la Universidad Nacional de las Artes. Juan Pablo Romero, Área Metropolitana de Buenos Aires. Doctorando en Artes, Artes Populares y Alternativas, licenciado en Folclore, mención Danzas Folclóricas y Tango, intérprete en danzas folclóricas y tango, licenciado en Folclore, mención Culturas Tradicionales, profesor de arte en danzas, mención Danzas Folclóricas y Tango por la Universidad Nacional de las Artes. Miembro de la Asociación Argentina de Estudios Folclóricos Augusto Raúl Cortázar, docente de la asignatura Metodología de la Investigación en Artes, docente de la asignatura Folclore, Cultura y Sociedad de la Diplomatura en Enseñanza de Arte Escénico y Cultura Popular con orientación en danzas folclóricas por la Universidad de 3 de Febrero. Miembro fundador de la Asociación de Jóvenes Investigadores, doctora Anatilde Idoyaga Molina. Director del Taller de Danzas Folclóricas Maiteí de Carlos Spegazzini, provincia de Buenos Aires. Autor del libro El Poder de su Santo. Expositor en diversas jornadas a nivel nacional e internacional e integrante del proyecto Narrativa, Corporalidad y Construcción Social de la Alteralidad del Cuerpo Narrado al Cuerpo en Movimiento. Bueno, la cosmovisión y el sistema de creencias de los pueblos se expresa en diversas aristas y que en tiempos de pandemia afloran muy exacerbadas, especialmente aquellos aspectos que refieren a la concepción de la salud y la enfermedad y a la religiosidad popular. Esta mesa, que se llama Prácticas Terapéuticas Tradicionales, Nuevas Miradas, está conformada por la licenciada María Cristina Bianchetti, con el tema Enfermedades Tradicionales en el NOA, por el licenciado Facundo Arteaga, con el tema Resignificaciones del curanderismo en La Pampa, y con el licenciado Juan Pablo Romero, Ritos y expresiones artísticas de religiosidad popular. Vamos a continuar con la palabra de Facundo Arteaga. Buenos días. Bueno, gracias Nancy, gracias por la invitación a esta nueva jornada que realiza la Academia de Folclore de la República Argentina. La realidad es que nuevamente he recibido gratamente esta invitación, como en otras ediciones, así que felices, acá estamos. Por medio de la virtualidad vamos a tratar de estar lo más cerca posible de todos y de todas. La realidad es que mi tema de especialidad son las medicinas tradicionales y el área de estudio en la cual me he centrado generalmente y en estos últimos años ha sido la provincia de La Pampa. Deberíamos empezar poniendo ciertas diferencias y matices que tiene el contexto social, económico, político e histórico de la provincia de La Pampa, a diferencia de otras regiones de la Argentina,
porque he sabido que la medicina tradicional en la Argentina ha sido muy estudiada, por suerte, por muchos estudiosos. De hecho, una de las especialistas, como es María Cristina Bianchetti, que es un placer y es bibliografía de referencia para cualquiera de los que quieran iniciarse en los trabajos de medicinas tradicionales, para poder referirse a lo sagrado y a lo popular y a las prácticas terapéuticas en su querido noroeste argentino, en la provincia de Salta. Tenemos que decir que la medicina tradicional en la Argentina se funda sobre dos instituciones que son los xamanismos étnicos y la medicina curanderil, que es la medicina popular, que fue medicina de élite en Europa, traída por los conquistadores al comienzo y luego por los colonizadores. Y en la provincia de La Pampa, como caso particular, tenemos que notar que recién va a incorporarse a parte del asentamiento de los primeros colonos a partir de la conquista del desierto, de la campaña militar, allá sobre fines del siglo XIX. Entonces, en este sentido es que no sé, como decía bien la doctora Idoyaga Molina, tomando la categoría tradicional como una categoría hueca que tiene que ser llenada de alguna manera a partir de los estudios etnográficos y los contextos particulares. En la provincia de La Pampa, en la actualidad, la única medicina tradicional vigente es la medicina curanderil, o el curanderismo. Con el curanderismo que llega a la provincia de La Pampa, tiene que considerarse que es un curanderismo resignificado, reformulado, en el sentido de que ya habían pasado, como notaba bien Foster, ya habían pasado varios siglos desde la llegada de Colón a estas tierras. Lo cálido, lo seco, lo frío y lo húmedo se resignificó, se reformuló, quedaron solamente dos categorías. Y en la provincia de La Pampa, de hecho, estas categorías son muy superficiales, a diferencia de otros lugares en la Argentina, como lo notara nuestra querida investigadora Kraus, que para la región de San Juan y la región de Cuyo, en la provincia de La Pampa estas categorías ya eran de vuelta bastante permeables. Entonces, el curanderismo en la provincia de La Pampa también tengo que hacer esta salvedad, porque a diferencia de otros lugares, y como lo notaron otros autores e investigadores, el curanderismo de la provincia de La Pampa se nutre de las tradiciones de la medicina humoral hipocrática, traída por los conquistadores, colonizadores, reformulada, resignificada, sumado a aquellas prácticas que fueron religiosos rituales que de alguna manera sí no han tenido cambios sustanciales, porque todo el marco religioso ritual sigue desprendiéndose del catolicismo, pero a diferencia de otros lugares de la Argentina, no tenemos en la provincia de La Pampa aportes, o no podemos verlos. Por ejemplo, en esta síntesis no podemos notar aportes de las medicinas chamánicas ni de los grupos que estaban con antelación a la campaña militar de la conquista del desierto. Entonces, no podemos decir que el conocimiento de los yuyos, como lo llaman en la medicina doméstica, o las hierbas para medicinales, se desprenden de conocimientos de los pobladores originarios de la región hasta que llegara finalmente primero el conquistador y luego el colonizador. Entonces, la medicina tradicional en la provincia de La Pampa en la actualidad es exclusivamente el curanderismo, y es a la que todos tienen acceso, tanto en lugares rurales como en las ciudades, porque es bien sabido que la migración del campo a la ciudad ha sido muy marcada en estos últimos 20 años, 30 años. ¿Y por qué digo 20 a 30 años? Porque tiene que ver también con un conflicto que la provincia de La Pampa tiene, porque gran parte de la medicina tradicional curanderil
que estaba sentada en todo el oeste de la provincia de La Pampa, de alguna manera esos curanderos y esas curanderas que estaban en la región se vieron un poco obligados a partir del cierre del cauce del río Atuel, y se tuvieron que, por cuestiones de que ya no podían, eran trabajadores rurales, tenían generalmente, criaban chivas, cabras, chivas, ovejas, y por lo inhóspito que se volvió y lo desértico del lugar, mucha de esa gente tuvo que indiscutiblemente venirse hacia la ciudad. Entonces, sus prácticas curanderiles de alguna manera también vinieron y tuvieron acceso en lugares urbanos. También pensemos que las ciudades en la provincia de La Pampa, las dos ciudades más importantes son la ciudad de Santa Rosa y la ciudad de General Pico, y ninguna sobrepasa los 200.000 habitantes. Entonces, son ciudades que si bien son grandes, todavía mantienen una vida de ciudad, y bueno, justamente en estos momentos de aislamiento social, preventivo y obligatorio, dependiendo de la fase del distanciamiento social, la trazabilidad ya nosotros la podíamos seguir perfectamente sin estar anotándonos en cada comercio o en cada lugar donde íbamos. Cuando estoy hablando de prácticas curanderiles, el 80% de los curanderos, curanderas en la provincia de La Pampa, a los cuales hemos tenido la posibilidad de ir relevando, entrevistando, con entrevistas abiertas, extensas, recurrentes, porque claramente son informantes calificados, el 80% son mujeres. Rara vez hoy nos encontramos en la provincia de La Pampa con curanderos hombres. Y no tiene que ver con ninguna predisposición anterior al hecho de que los curanderos, al igual que en otras regiones del país, llegan al estatus de curandero a partir de sortear alguna suerte de iniciación, como algún peligro de vida, justamente el cual pudo sortearlo, o bien tenemos algunos casos relevados de que hay algunas curanderas o curanderos muy famosos a los cuales se les atribuía, la población le atribuía como personas poderosas en sí mismas, que han transmitido en parte su poder y en parte sus conocimientos. En esto, ¿qué quiero decir? Que hay curanderas y curanderos que transmiten sus conocimientos y parte de su poder, porque la idea de la iniciación tenía que ver con adquirir poder necesariamente cuando uno volvía de esa situación crítica. No pude relevar, como en la región del NOA, la posibilidad de ser alcanzado por un rayo u otras situaciones así más destacadas como Ratiero, como Palma, pero sí situaciones críticas de alguna enfermedad, de algún accidente. El accidente es justamente lo más trágico, lo más traumático, y es generalmente la iniciación por la cual llegan los curanderos, dentro de los curanderos que pudimos tener suerte y curanderas de ser relevados. Pero cuando yo hacía la pregunta de por qué hay tantas más curanderas que curanderos, el comentario venía siempre de parte de estos informantes calificados, es que es la mujer la que en el ámbito doméstico, en el ámbito de la casa, se encarga generalmente de las primeras atenciones. Como el hombre normalmente estaba fuera trabajando y la mujer estaba en sus casas haciendo de madre, de trabajadora, porque todas trabajan hacia adentro de sus hogares, con trabajo no necesariamente formal, pero trabajando, haciendo todos los malabares que las mujeres saben que hacen, porque estamos hablando de una sociedad moderna, no estamos hablando de una sociedad anclada en el 1900, ni siquiera en 1950. Son todas mujeres, muchas con una formación, pero bueno, que adquieren ese poder y que tienen esa posibilidad de curar. Y ahora, como para ponerlos en este contexto, yo empecé a tratar de indagar claramente de manera telefónica, primero, y después de manera presencial, porque acá estábamos en un distanciamiento, manteniendo el distanciamiento se podían hacer visitas sociales y visitas familiares, con los protocolos pertinentes, obviamente.
y llegué a preguntar a un gran número de curanderas cómo es la situación actual y cuáles eran las enfermedades que más están tratando en estos momentos a partir de marzo, que se declaró el ASPO. A lo que ellas me contestaron en un 78% que las enfermedades que están tratando hoy son generalmente problemas de nervios y de ansiedad. Entonces digo, ¿por qué habrá sido ahora? Y bueno, nervio, ansiedad, ¿por qué será de ahora? ¿Cuál era su...? Y bueno, que justamente toda la gente está nerviosa. Está nerviosa porque no ve a sus familiares, la gente está nerviosa y ansiosa por sus problemas laborales, económicos. Y antes dice, la gente venía cuando le iba mal porque pensaba que tenía alguna enfermedad de daño, de brujería, o alguna enfermedad como la envidia, que es una enfermedad que en la provincia de La Pampa es vivida como una enfermedad, porque tiene su etiología, su sintomatología, su respectivo diagnóstico y terapéutica. Entonces, no, dice, hoy ya la gente entiende que está nerviosa. Entonces digo, bueno, pero ¿cómo vienen y cómo se resuelve? Porque está, digo, entre el diagnóstico y la terapia, muchos, dice, son familiares que están afuera de la provincia de La Pampa, que están en grandes ciudades, en los cuales justamente, como la ciudad de Buenos Aires, ciudades más grandes, ¿no? La Pampa tiene mucha filiación con Bahía Blanca, con Córdoba. Entonces, en esa situación decían, los familiares que se hablan, que ahora que la videollamada está mucho más cerca, le comentan sus dificultades, sus padecimientos. Entonces, vienen a nosotras los familiares y nos dicen, tengo este familiar en la ciudad de Córdoba, se siente mal, no es depresión, pero está triste. Entonces empiezan a indagar en la sintomatología de las personas y dicen, bueno, lo que tiene justamente es, tiene nervios. Acá en la Pampa, más que los trastornos de ansiedad, se viven como nervios. Y lo están curando de una manera muy antigua, que era parte de las prácticas terapéuticas rituales del curanderismo, que es la cura de palabra o cura por ensalmos, como lo trabajaba Anatilio Llaga Molina, la cura por secreto. Entonces, con el nombre de la persona, no nos olvidemos que el nombre es para dentro del mundo católico, el nombre es el del bautismo, es el con el que nos van a recibir. Con el nombre de la persona empiezan a hacer una cura por palabra, y si bien el familiar propiamente, lo sientan al familiar, pero como si fuera la otra persona con el nombre, los miden, porque dice que la medida ellos se sienten como con otra tangibilidad, con otra posibilidad de decir, bueno, es más eficiente, dice, cuando no se puede la cura por palabra va a andar bien, pero con la medida la cura es mucho más rápida. Entonces, lo sientan a los familiares o a los amigos que van, y acá lo ponen, y quiero tratar para los nervios, es con la medida, que es el 3, la cinta o el metro o cualquier material flexible donde los puedan tomar, lo persignan, dicen el nombre, dicen palabras en secreto, porque justamente está el poder de la palabra, aludiendo siempre a cuestiones religiosas rituales del catolicismo. Toman 3 medidas, se hacen un nudito o marcan de alguna manera ese material, y cuando van volviendo hacia el paciente, generalmente no se pasan de largo de esa medida que habían tomado. Entonces decía, bueno, ahí está, primero el diagnóstico, y de alguna manera se comienza la terapia. Los nervios acá los están midiendo de 2 maneras diferentes. Lo miden sobre la clavícula, ¿sí? Sobre la clavícula, porque dice que es diferente este nervio al de la cabeza. Entonces dice, te lo miden sobre la clavícula y te lo ponen acá a la medida, que es diferente, dice, al de la cabeza, porque el de la cabeza a veces tiene que ver con algún problema de migraña, con otros problemas de padecimiento que tiene que ver más en como dolor de cabeza y demás. Entonces, pero otros, en la diferencia que dice, no, miden la cabeza, dice, porque a veces los problemas de amores también nos dañan y estamos muy cerca del corazón.
Entonces, estas aprehensiones que han hecho, estas resignificaciones, son totalmente novedosas, porque antes, hace 20 años atrás, las medidas eran para la boca del estómago, por si estábamos empachados, al hígado, si era muy necesario, y yo los nervios ya lo había recogido como una enfermedad sobre la clavícula, pero nunca sobre la cabeza. Pero cuando venían con dolor de cabeza, supuestamente quedaba como en el lugar, es el órgano afectado, entonces van directamente sobre. Y en esta resignificación no hay ninguna lógica, es una interpretación totalmente personal que han hecho los curanderos, en este caso las curanderas. Es totalmente personal las curanderas, para poder decidir ella, decir, bueno, pero igual esa decisión se basa en una lógica que ellas, que tiene total consonancia y coherencia dentro de su sistema de representaciones culturales y sociales. ¿Por qué? Porque para ellas, ¿dónde se alojan los problemas de amores? En el corazón. Entonces, por eso ellas mismas han ido, y no tienen que ver con que son mujeres que están mirando una novela. Son mujeres cotidianas que uno las puede ver circulando y haciendo sus quehaceres en la ciudad, en el pueblo o en cualquier parte. Y esta lógica me resultó sumamente interesante, que claramente seguiremos indagando, porque claro, van resignificando y reformulándose a partir de estos nuevos contextos en los cuales están anclados. Y como decían bien muchos investigadores, el curanderismo está lejos de ser una medicina cristalizada en el tiempo, sino que por el contrario van adaptándose, van resignificando parte de sus prácticas a los nuevos contextos en los cuales se encuentran. Bueno, voy a presentar ahora a Juan Pablo Romero, licenciado en folclore, para que nos hable sobre ritos y expresiones artísticas de religiosidad popular. Hola, buenos días. No sé si ahí me escuchan ya. Sí. Bueno, buenos días a todos, a todas. Y muy contento de esta convocatoria en este evento. Como ha mencionado Nancy, la temática que voy a exponer, o más que nada comentar, un estudio sobre ritos y expresiones artísticas de religiosidad popular, pensando un poco en un culto que no es muy comprendido, o el culto incomprendido, como lo han denominado también varios autores. Y dentro de esto me voy a centrar un poco y hablar de los sanadores de San La Muerte, un santo característico del noreste de la República Argentina, contando un poco, haciendo un breve paso por la historia de la aparición y comentando cuáles son las características actuales que hacen de este culto y de esta expresión algo muy particular e interesante para los que estamos interesados o conocedores de la cuestión folclórica. En foto vemos a Cintia Sánchez, una sanadora de 34 años de Villa Caraza, del partido de Lanús. Voy a delimitar un poco, bueno, justamente lo que le decía, la historia del santo. San La Muerte de Corrientes a Buenos Aires, ¿no? Justamente este impacto que va a dar a lo que es el Gran Buenos Aires, cómo ha llegado, la mención de la eclesificación del culto y la cuestión de, bueno, de estos sanadores en Buenos Aires, en Corrientes, para poder mencionar la cuestión que tiene que ver con las expresiones artísticas ligadas a ese agradecimiento que este santo brinda a los creyentes. Sobre un origen folclórico está justamente esta narrativa del monje que dedicó la vida para ayudar a los pueblos originarios, la llegada de los españoles, que fue encerrado en un calabozo, que hizo una especie de ayuno y cuando lo encontraron, fueron a buscarlo, lo encontraron en la pose que se conoce habitualmente de San La Muerte, con un cayado en la mano derecha, que justamente fue lo que llamó mucho la atención, ¿no? Porque al ayudar a la gente fue como que sufrió esa flagelación o esa discriminación. Yendo un poco y hablando de una cronología histórica y de cómo se fue generando
la cuestión de San La Muerte en la historia del folclore, la doctora Margarita Gentile hizo un camino mencionando a Ambrosetti en 1917, como relataba la cuestión de esta relación de los payés y los amuletos, aunque no figuraban en el santoral católico. También menciona Margarita Gentile la encuesta del 21, donde no encontró referencias a San La Muerte. Y bueno, continúa mencionando hasta José Miranda en el 63, en un artículo basado en una recopilación realizada en la ciudad de Resistencia, que llamó Costumbre al culto al santito denominado indistintamente San La Muerte, Señor de la Buena Muerte. Se le decía Señor La Muerte, y esta ambigüedad se hizo evidente a partir de los años 60, cuando el culto se dio a conocer fuera del círculo de los devotos tradicionales. Cuando menciona la doctora Margarita Gentile, me voy a centrar y voy a hablar un poco al estudio que tiene también Cleopatra Barrios, que es también una doctora en comunicación social que trabaja desde la imagen, de la fotografía, y donde menciona un poco cómo estos cultos de la provincia de Corrientes llegan a la provincia justamente de Buenos Aires, o a GBA, y hace una mención en un trabajo de Gauchito Gil diciendo que la movilización de masas de correntinos en todo el país, de erradicación principalmente de Gran Buenos Aires y el sur argentino entre mediados del siglo XX a la actualidad, y principalmente a mediados de la década del 90-2001, que se constituyen en espacios donde a partir de del neoliberalismo de los 90 se manifiesta, se ve el crecimiento del culto al gaucho milagroso, el Gauchito Gil. Si bien cabe recordar justamente en lugares donde se hicieron la toma de muestra de estudios de caso, está un poco cerca de lo que es Ingeniero Budge, donde hubo una aparición del Gauchito Gil, y que con el tiempo se empezaron a emparentar las imágenes de Gauchito Gil con el San La Muerte, justamente donde Barrios, esta autora, menciona que hubo una expansión. En esta imagen, cuando yo hablo de esa relación Gauchito Gil-San La Muerte, justamente que hay versiones en donde dicen que Gauchito Gil era devoto de San La Muerte, por eso justamente le ha costado mucho. Cuando él murió, hay una leyenda como que tenía incrustada un payé que ha costado como para la cuestión de la muerte. Bueno, versiones son varias, podríamos profundizar en otros momentos también. Lo que sí voy a mencionar cuando hablaba de la doctora Margarita Gentile, uno de los grandes investigadores del tema es el doctor Alejandro Frigerio, que justamente hace este relevamiento, también citando a Margarita Gentile, y es un referente en cuanto a este tipo de investigaciones. Y él menciona la creciente clasificación, donde aparecen santuarios que reivindican públicamente la devoción, se organizan fiestas más visibles, la cuestión de la fiesta del santo, que además hay días de consultas. Y ahí, cuando nos detenemos a pensar los días de consultas, es donde van a empezar a intervenir estos actores que son justamente los sanadores o los jefes, digamos, de cada comunidad, para resolver diferentes problemas, ¿no? Son dueños, mediadores, privilegiados con el santo, ¿sí? Y también el relevamiento que hace Alejandro Frigerio, él menciona que hace medio centenar en el área del AMBA, una cantidad similar en las provincias de herencia guaranítica como Corrientes, Chaco, Misiones, y el resto también distribuidos en Mendoza, San Luis, Santa Fe, La Rioja y Córdoba. Creo que en los estudios y más actualizados, Alejandro Frigerio es el que está teniendo un acercamiento muy interesante que nos hace poder realizar comparativas en cuanto a la cuestión del folclore también. Relacionado a los medios de comunicación, este santo está relacionado con situaciones de violencia, satanismo. Los medios de comunicación utilizan la cuestión de estigmatizar a los creyentes del culto, que también da todo un entramado que en realidad no se emparenta con los creyentes que hemos consultado para este trabajo.
En la cuestión del arte empezamos a hablar un poco también de las historias del cine, que justamente una de las que menciona es Margarita Gentile, en la película de Jorge Ott y Mario Molina, donde realizaron un cortometraje titulado En busca de San Muerte, basado en un cuento de María Luisa Acuña, sobre la vida de una mujer chaqueña. Y para más, una cuestión más contemporánea, la productora Payé, que realiza contenidos de cine, video y televisión, realizaron, tras la investigación, 2 capítulos de estas producciones que tienen que ver con las leyendas del litoral argentino, Cirilo Miranda y Jesús la Muerte y El Señor de la Paciencia. Digamos que por ahí estaríamos más o menos de las visiones que se están dando hasta la actualidad sobre este santo. Las fechas de celebraciones pueden variar entre el 15 y el 20 de agosto. El 15 hay 2 lugares que podemos decir como los grandes centros de concentración de fieles, que en la provincia de Corrientes, una en Solari, sobre la ruta 119, que es donde se festeja más el 15, y otra el 20 de agosto, que se realiza también en Empedrado. Bueno, para continuar dando esta breve introducción, digamos, de la cuestión histórica, vamos a hablar un poquito de Miguel Vallejos. Él era un sanador de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, que era el que tenía justamente el poder de mi santo, el poder de su santo, como yo lo denomino en una publicación de mi autoría, que tiene que ver con la cuestión de ayudar y la intervención del santo para la comunidad de fieles que se congrega en Empedrado, provincia de Corrientes, los días 20 de agosto. Cuando le pregunté en su momento a Miguel Vallejos por qué él curaba con este santo, él me dijo que eso él lo tenía de nacimiento, que ese poder lo dio el santo tras una situación de enfermedad, él lo vio, que a él le pareció y que bueno, de esa manera él se dio cuenta que tenía que empezar a ayudar a la gente. Pensando un poco también en la cuestión de sanación espiritual que menciona Calzato, de la manifestación popular que busca las soluciones a problemas de salud y enfermedad fuera de los estamentos oficiales, Miguel generaba esta confianza en el curador, daba confianza como curador y daba esa explicación espiritual a los avatares de la vida. Entonces tenía muchísima gente que lo seguía y que confiaba en sus poderes. La sanación, transita justamente a la devoción y dependiendo del paciente. Cuando hablamos de cuáles eran las formas que él ayudaba, tenía tratamientos de imposición de manos, es como que sacaba un diagnóstico del paciente, mencionando cuál era, por qué razón iba, porque uno iba por un mal que todavía no estaba definido, entonces quizá a partir de ello él podía llegar a ungir con algún líquido consagrado, utilizar algún elemento relacionado al santo para curar, hacía una especie de análisis, que después, mencionaba al finalizar esa sesión, ese encuentro, cuáles eran los resultados, cuánto tiempo de sesiones uno tenía más para poder sanar lo que iba a buscar. Y siempre con varios relatos, personas que se fueron entrevistando, comentaban que lo que él iba mencionando atinaba a la problemática que venían a buscar, que quizá no comprendían en el momento. Una de las menciones justamente que él decía a Miguel, cuando era chico me tenía acostado en un catre en el patio, no sabían qué hacer y yo estaba muriéndome y apareció un viejito de la nada, que la mamá se dio vuelta y que el viejito lo levantó y para él le quedó en ese momento de la niñez que era justamente San la Muerte, que fue a buscarlo en un momento y que le dio ese poder y esa característica de ayudar, como mencioné anteriormente. Esta es la imagen de Miguel que tenía en una de las carpas cuando se presentaban los 20 de agosto en Empedrado Corrientes y donde realizaba las curaciones. Vemos un pequeño gauchito Gil, los pacones con las vainas, las velas y todo tipo de ofrendas que se le dan al santo para tener en cuenta. La cuestión es que luego de uno poder visitar este lugar, en lo que tiene que ver con las expresiones dancísticas, cuando hablamos de danza es como el despliegue de signos del cuerpo,
movimiento en el espacio escénico, abierto a una multiplicidad de significaciones y de interpretaciones, como lo menciona Palleiro, justamente porque, bueno, en este espacio la danza no solo servía para celebrar el Día del Santo, sino también para agradecer en forma de agradecimiento, ya que había varios de los devotos, creyentes, que bailaban con su imagen del santo que llevaban para ese día. Hemos tomado también una muestra de las barras chamameceras, que son surgidas acá en la provincia de Buenos Aires, en Gran Buenos Aires. Es una denominación que para los grupos de Buenos Aires justamente son los que se juntan en las bailantas de música litoraleña. Establece lazos, por lo general son de diferentes barrios o lugares de Gran Buenos Aires, Budge, Fiorito, Caraza, Lanús, son algunas de las personas que he hablado, y son promeseros de algún santo y comparten, lo emparenta el baile o el lugar o la fiesta que ellos vayan visitando. Y justamente acá en esta fiesta, tomo una muestra de Nazareno Ausa, en la fiesta de Empedrado Corrientes, había varias de estas barras que justamente honran al chamamé y buscan algún motivo de celebración para poder bailar la música del litoral. Consultado a varias personas lo que tiene que ver con el chamamé, ¿no? Y relacionado con el santo, ellas decían que es un estilo de vida y sentimiento. O sea que había muchísima gente, si bien había mucha gente que agradecía y mucha gente que daba como ofrenda esa danza, más que nada iban por la cuestión dancística, de bailar, de pasar un buen momento, y todos los aspectos dan una estética particular del culto al santo. O sea, la danza va a constituir una manera de descripción identitaria y de agradecimiento, como decía anteriormente. En la música y devoción también, o sea, una vez que uno se le cumple el favor, o ese mediador cumplía, por también a la muerte, cumplían lo que uno le pedía, iba a agradecer frente al altar. Este altar, esta foto es tomada en el año 2012, ahora está totalmente cambiado el lugar, pero ahí vemos a una persona de acordeón con su hija. Y también hay muchísimas, sería un trabajo que llevaría más tiempo, que analiza la cuestión de las artes visuales, los talladores, las diversas expresiones artísticas, como mencioné, que tienen que ver justamente con el agradecimiento al santo y al intermediario, que puede ser en este caso el sanador. Cintia Sandes, en el año 2016 Miguel Vallejo fallece y queda Cintia Sandes como discípula de Miguel, que continúa con las tradiciones y con la forma de ayudar a la gente. Este es su altar personal. Ella ya se maneja en lo que es Villa Caraza, en el partido de Lanús, como mencioné anteriormente. El santuario, posee características similares a las que tenía Miguel en su momento. En lo que es el contexto de pandemia, utilizando nuevos recursos como para conectarse con la gente, ¿no? Porque si bien, como mencioné anteriormente, estaba ligado a la cuestión de imposición de manos o lo presencial, siempre tratando de generar este dinamismo en lo que tiene que lo relacionado a ayudar y a las consultas que le pueda llegar a hacer la gente. Por último, una foto del posible monje que mencionaban, que había sido encerrado por los jesuitas, que estuvo circulando por las redes, la imagen de Miguel Gallejos, y queda muchísimo por analizar sobre el tema, queda muchísimo para ir descubriendo sobre una devoción que es incomprendida, como lo hemos charlado en algún momento con Alejandro Frigerio, como dije anteriormente. Hay muchísimo por descubrir, y también esta similitudes o diferencias con su similar mexicana, como es la Santa Muerte. Así que eso es más o menos lo que querían comentarles. Muchas gracias. Muchas gracias, muy bien.
Bueno, vamos entonces a seguir con María Cristina Bianchetti, con su tema relacionado con el noroeste argentino sobre las enfermedades tradicionales. Bueno, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Y cariños a todos los que están en este congreso. En el noroeste argentino existe una abundante gama de afecciones que tenemos así como una ventaja respecto a todo el resto del país, porque lo curioso es que en las áreas campesinas los responsables de las propias enfermedades son los pacientes, porque han violado o han roto algún, algún tabú, o han cometido algún hecho que ha dado lugar a que una entidad del medio los castigue. Nosotros aquí en la ciudad de Salta, por ejemplo, todavía está en vigencia mucho el susto, el mal de espanto, la hicadura, también el empacho. Recién Facundo hablaba de la medición, pero acá esa medición se utiliza para el empacho, y generalmente es supuestamente una cura mágica, porque va una oración del curandero. Nosotros hemos tenido muchísimos sanadores. A ellos no les gusta que se les diga curanderos. Hay muchos sanadores, y hay y otra subdivisión que ellos hacen es el curioso, que es aquel que aprende a partir de que le interesa y aprende con alguna persona. Las enfermedades más comunes es el susto, el mal de espanto, que son bien parecidas, pero el mal de espanto es mucho más grave. Después estaría la hicadura, que en este caso se responsabiliza a algún fallecido, que es el que va a querer llevar a un acompañante, generalmente algún niño. Por eso hay toda una serie de tabúes. Y otra de las entidades que pueden enfermar es cuando una entidad quiere robar el alma de la persona. Nosotros tenemos, ya decía, estas enfermedades acá, y hace un poco tiempo, fue en el mes de abril, que hicieron en un diario. Justo ya nosotros nos estábamos preparando para el congreso, y en el diario salió un chiste diciendo que teníamos susto, mal de espanto, hicadura y empacho, pero a que había que agregar coronavirus. Pero yo creí que estaba mal escrito, decía coronavirus. Y bueno, fue una broma que después corrió, porque querían decir que había que agregar uno, que era el alcoholismo en la gente. Esas enfermedades todavía están totalmente vigentes dentro del área urbana. Ocurre lo mismo en Jujuy. Pero en las áreas campesinas hay un sinnúmero de otro tipo de enfermedades, en donde nosotros tenemos desde agarre o pilladura, sopladura, marazón, tentación, sería así, y son diferentes las entidades. En realidad es una enorme cantidad de enfermedades, de entidades que enferman. Dependen de qué es lo que ellos estén tratando. En las zonas campesinas, por ejemplo, aparecen las pilladuras, los agarres, la tentación o el enamoramiento del cerro, que le llaman marazón. Pero cada una de estas afecciones tienen una serie de componentes diferentes. Por ejemplo, cualquiera de estas afecciones, el responsable
serían entidades sobrenaturales o entidades míticas que van a causar. Entonces, ellos consideran que estas afecciones son producidas por violaciones que comete la persona cuando va a un lugar alejado, cuando pasa y comete alguna irresponsabilidad antes de pasar por un lugar sagrado. Nosotros tenemos, en ese caso, en el campo encontramos muchísimos lugares donde determinados lugares no se puede ir a una hora determinada. O sea, después de las 6 de la tarde consideran que no se pueden ir a esos lugares porque se transforman en negativos y que la persona se va a enfermar con una determinada causa. Cada una de estas afecciones tienen síntomas diferentes y a su vez estos síntomas físicos que tienen están asociados con otras afecciones que tienen que ser de índole nerviosa o mental. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos que entidades que enferman es como ser, por ejemplo, la Pachamama, los Malkus o Maicos, que son los cerros, los Apus, que son los cerros sagrados, los antiguos, el Pugio o Ojo de la Guada, donde nace una vertiente, por ejemplo. Después estaría el Huancar, las Huipucas, son todas pequeñas entidades rectores, o sea, son seres que tienen ese lugar como su morada, y si la persona pasa por allí, va a tener una serie de problemas. Hay otras entidades sobrenaturales que también tienen riesgo, por ejemplo, con el mal de espanto, que ellos dicen al maligno, a los a Lucumar, el Reunauturunco, el familiar, o sea, toda una serie de afecciones que son producidas por entidades que consideran espirituales, entre esos los famosos fantasmas, que todo eso siempre nosotros hemos estado acostumbrados desde niños, que se habla de esas entidades como el familiar, que tienen que ver con el maligno, el viborón también, entonces todas estas entidades van a causar enfermedades. Las enfermedades más comunes es el susto. En el susto, por ejemplo, ellos consideran que el alma se evade, pero queda junto a nosotros. Y una de las cosas que ellos tienen, y uno de los factores que tienen que no podemos violar, es el pasar por los cementerios a determinadas horas, porque, digamos, puede tener alguna afección, y si está el alma fuera de nosotros, con el susto o con el mal de espanto, el alma puede quedar cerca del cementerio. En el caso de que hablaba hace rato de la Icadura, consideran que el difunto o el muerto despide un gas que puede llegar a los niños en forma intrauterina o que puede llegar en forma a través de la leche que le da al niño si está amamantando la madre. Por eso está prohibido en el campo de que los niños menores de 12 años no deben ir al velorio, porque consideran que el muerto no quiere pasar a la otra vida solo y va a tratar de llevar siempre algún acompañante, y en especial puede ser los niños, o sea, son particularmente tienen, digamos, prioridad los niños, pero también en este tipo de afección está involucrado los policías y los enfermeros, porque si les toca atender un accidentado o una persona que se ha autoinfligido algún problema como ahorcarse, todo el descolgarlos va a causar en ellos también una Icadura, y en la Icadura en los adultos es muy grave. En este caso, digamos, tanto mal de espanto como el alma queda a un costado. En cambio, en lo que es agarre, pilladura,
el alma queda prisionera en un lugar determinado, sea el lugar donde mora la Pachamama, donde mora alguna de las entidades, o sea, que ya hace rato nombré. Entonces, en eso hay una diferencia. Y hay una diferencia entre el perder el alma, que después puede ser reintegrado a través de algún curandero, pero si no hay algún curandero, se puede hacer un pago, digamos así, a Pachamama para que ella interceda ante el lugar que le causó una enfermedad. Cada día, por ejemplo, encontramos menos curanderos como los que he conocido hace 30, 35 años atrás. Ese tipo de curanderos hoy no queda, o los que quedan son muy pocos, pero generalmente en el interior, porque en Salta, por ejemplo, siempre por lo menos los últimos 40, 50 años, se ha perseguido mucho al curandero. Y los curanderos nosotros tenemos por nacimiento, por adquisición a consecuencia de la caída de un rayo, o por los que se llaman médicos curiosos, así se autodenominan ellos, que quiere decir aquel que es sanador, pero porque alguien le enseñó. Esto para nosotros es realmente muy importante, porque cuando comencé a cruzar datos, me fui encontrando, por ejemplo, que había 9 o 10 tipos de diferentes pilladuras, que es el sacar el alma y meterlo en un lugar. Si no se logra rescatar el alma, la persona puede morir. La sopladura es cuando una entidad, que puede ser la misma tierra, una entidad que puede ser los antiguos, que ellos llaman, o las huipucas, que son como espíritus que corren al atardecer, son como unas pequeñas bolas brillantes que corren a las aguadas, y hay todo un montón de otras entidades que pueden asustar o quitar el alma a alguna persona. O sea que el campo que nosotros tenemos acá y que podemos ir diferenciando, por ejemplo, en Iruya, del lado andino tienen un nombre, del lado selvático tienen otros, pero son más o menos los mismos principios. En uno se le va a llamar el mal de, o el sopla del hormiguero, por ejemplo, pero el hormiguero sopla porque la que sopla es Pachamama. Entonces, la curación, cada afección tiene diferentes curaciones, siendo a lo mejor, por ejemplo, todas pilladuras, es diferente si es del agua, si es del viento, si es del remolino, si es de Pachamama. Así que cada uno, y cada uno va más grave hasta llegar al del maligno, que es generalmente cuando el maligno roba el alma, es prácticamente imposible recuperarla. Y generalmente ellos van a apelar a que Pachamama les ayude con un pago, ellos pagando a Pachamama para que interceda ante la entidad que robó el alma de la persona. Entonces, es realmente amplísimo el campo que hemos encontrado aquí en el noroeste, nada más que para encontrar este tipo de afecciones, hoy por hoy tenemos que ir a los lugares más alejados, en Salta y Jujuy, para encontrar, porque todavía se encuentran vigentes. Por ejemplo, el último área que yo he trabajado, que era en Isla de Cañas, que pertenece a Iruya, había todavía muy buenos curanderos, podemos haber encontrado 4 o 5 solamente en esa comunidad, pero bueno, por ejemplo, había generalmente los mejores ya han fallecido en estos últimos 20, 30 años que llevamos desde que estoy trabajando en el tema, que ya prácticamente hace 40 años que vengo trabajando en esto. Y hay
muchas cosas. Dentro de las enfermedades, además de las que yo hablé, de susto, de mal de espanto, del agarre o pilladura, de la picadura, tenemos la sopladura, que le decía también que es algo que sopla, y la tentadura, que es una entidad puede enamorarse de una persona, entonces lo tienta. Y después tenemos la marazón, que es el enamoramiento del cerro. El cerro generalmente son cerros sagrados, el Quewar, el Licancaúl y el Yoyayaico, todos estos cerros, grandes cerros que son denominados apus, o sea, como que fuesen los padres de, o las madres de, porque hay cerros femeninos, hay cerros masculinos. Y otro montón de enfermedades que ya dependen de la persona, como ser, por ejemplo, el mal de ojo, o un mal deseo, el daño, que son producidos ya por entidades o personas que utilizan determinadas entidades para ocasionar daño. Generalmente, por ejemplo, se usa el transmitir esa enfermedad a través del aire, del agua o de la tierra. Entonces, eso, por eso les digo, hay digamos, un campo impresionante que yo cuando lo desentrañé fue la más sorprendida, porque siempre todos ponían, cuando hacían estudios, ponían a todos en una misma bolsa. Entonces el susto, el mal de espanto, el agarre, lo ponían en una misma bolsa y no es nada igual. Son todas entidades diferentes que van a ir ocasionando un tipo de cosas. Y ahí la diferencia, lo vuelvo a señalar, es que unas son la evasión del alma, que queda cerca y es más fácil recuperarla, y hay otra que es el rapto del alma, y si el alma no regresa a la persona primero tiene problemas mentales y con el tiempo va a tener, estar considerado que van a morir. Por eso, en los últimos años, a veces ellos consideran que es muy importante, como no está enferma una persona, está enferma la comunidad. O sea, si una persona está pillada, agarrada, soplada, el daño va a toda la comunidad, porque va a ir la entidad también contra ellos, o le va a producir un problema económico, o sea, mala cosecha, pérdida de animales, robos. O sea que es un campo realmente tan complejo, es un campo tan complejo que realmente es para que mucha gente todavía siga atravesando. Lo que yo sí encontré es que nosotros compartimos con Perú la mayoría de las afecciones. Si bien allá ellos tienen otras denominaciones, pero el concepto es igual y es a veces totalmente diferente al que podemos encontrar en Bolivia. Pero toda la zona sur de Perú tiene las mismas cosas. Yo cuando hice una vez una investigación, hice un trabajo, el de famoso Cosmovisión Sobrenatural de la Locura, lo tuve parado varios años, porque después que yo lo había escrito, me encuentro un libro de Perú de 1919 al 21, de Baldizani Maldonado, que era lo que yo había escrito, 60 años después. Entonces pensé que la gente iba a pensar que yo estaba copiando a esta gente, y hasta que un día me di cuenta que teníamos las mismas entidades, nada más que para ellos tenían a veces otros nombres. Muchísimas gracias por la invitación y el poder compartir con todos ustedes y con todos los miembros de la Academia Nacional del Folclore. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, María Cristina. Muy interesante y bueno, realmente es impactante todo lo que has relatado y la variedad y la complejidad, ¿no? de posibilidades. Te quería preguntar, me llamó la atención esto de la tentación. Hay dos maneras, o que los cerros se enamoran de las personas, o al revés, que las personas se enamoran de los cerros, ¿no? Y de las dos maneras pueden caer en enfermedad. Claro, nosotros podemos enamorarnos del cerro, digamos, porque son tan bellos, tan imponentes, pero lo que más tenemos nosotros, o sea, cuando está en la marazón, o sea, cuando lo amarrado dice un cerro a una persona, que puede ser un niño, puede ser un adulto, la curación ellos consideran que para que esa persona no muera, así sea un niño, y hay que llevarlo lejos, 200, 300 kilómetros, lejos de ese cerro para que la persona no muera. Puede ser un niño. Uno de los casos que yo conocí era un niño que se suponía que estaba amarrado por el Quehuar, que es un cerro sagrado. Pero hay una de las cosas que me llamó la atención y a mí me causó mucha gracia, es que yendo a trabajar a Isla de Cañas, me encuentro con una enfermedad que se le da a los niños pequeños cuando son así bonitos, que ellos le llaman el ñuciao, y que el chiquito hace una serie de sonidos con la nariz y la frunce y hace un sonido, y entonces buscan qué mujer que esté embarazada o mujer que esté viuda o no haya tenido niños que esté celosa o envidiosa de ese niño. Entonces la madre tiene que identificar a esa persona, y la persona que lo ocasionó tiene que fingir un parto con el niño, metiéndolo debajo de la pollera y sacándolo como del canal de parto, curarlo. Entonces me pareció realmente una de las terapéuticas más divertidas que podía encontrar. O sea, fingir un nuevo parto a partir de la persona que lo amarró, lo miró al niño, le causó mal de espanto, o como ellos dicen, lo anunciado, es con el parto, ¿no? Claro, qué interesante. Y también muy interesante cómo desde la enfermedad, cómo es percibida como algo comunitario, ¿no? Aunque la sufre una persona en especial, con los síntomas concretos, pero saben que esto puede trasladarse a toda la comunidad. Entonces ya pasa a ser algo comunitario. Y en muchos casos yo he podido vivir y ver cómo trabajaban, juntan dinero entre todos para pagar un curandero que venga a veces desde Bolivia, porque son zonas que están a veces colindando con Bolivia o tienen 200, 300 kilómetros desde Bolivia hasta donde hay que trasladarlos, pero entre todos pagan para evitar que la entidad no cause problemas económicos en toda la zona. Y las formas de la curación de todo esto, hay parte que puede ser por secreto, pero en la mayoría utilizan muchas hierbas, saumerios, lo que ellos llaman las saumadas, para hacer retirar la enfermedad y también retirar a veces la entidad que lo ocasiona. Claro, para purificar. Qué bárbaro. Y cuando vos has dicho que los mejores curanderos ya no se encuentran tan seguido, hacer referencia a ser mejores en el sentido de que ya no hay quienes como curanderos puedan curar todas las enfermedades, ¿o en qué sentido lo decías? No, los curanderos, los buenos curanderos que había antes han fallecido. Ahora de nuevo como ya los han dejado de molestar, están comenzando así lentamente como a recuperarse algunos curanderos que en este momento a lo mejor, si bien cuando curan son grandes, están
digamos, como algunas personas tímidamente empezando a hacer curaciones, porque las han heredado o las han venido con ellas, pero porque los médicos acá, los últimos, digamos, 50 años, han combatido muy férreamente todo lo que ha sido el curanderismo. Pero yo digo, qué diferente era cuando nosotros éramos niños, que íbamos a los pediatras, a los médicos, y los médicos decían, bueno, si era para ellos que sabían, les daban, y te decían, vaya fulana de tal. Generalmente nuestros médicos nos mandaban a una viejita que era muy buena curandera, pero ella era desde arreglarte huesos a curarte de susto, de espanto. El médico sabía, e incluso del empacho. Después esos médicos así que eran acompañando a la madre usando las dos en medicinas, digamos, la del curandero y la del médico, él sabía cuáles eran que estaban con él. A su vez, el curandero siempre te dice, esta enfermedad se puede curar o esta enfermedad tenés que ir al médico. O sea, esa es una de las cosas que yo siempre encontré, porque te decían, esto es para el hospital, esto es para el médico, esto no es para mí. O sea, siempre han tenido esa cosa. Coexisten. Sí, claro, sí. Muy bien. Y bueno, muchísimas gracias, María Cristina. No sé si Facundo o Juan Pablo quieren hacer alguna pregunta a María Cristina, que es tan interesante. Y si no, le voy a preguntar a Facundo, si podés habilitar el micrófono, Facundo, te quería preguntar con respecto a la iniciación que vos decías que allí en La Pampa, en la provincia de La Pampa, se da. Si esa iniciación, digamos, que vos en un momento dijiste que podían transmitir el poder también, es decir, que no es adquirido por transmisión, como si fuese algún discípulo. En ese sentido, ¿se puede también adquirir el poder en sí mismo del curandero? Lo que, al igual que comentó María Cristina, las posibilidades de iniciación son varias. Entonces, en el norte, como está desde Palma, Ratier y antecesores, el hecho de, ser alcanzado por un rayo, la predestinación, como ya también lo nombró Cristina y lo nombró Odín Sturzenegger para la provincia de Formosa, esto, viste, del labio leporino en algún momento, nacer con el manto, el hermano gemelo, viste, como que hay una predestinación de algunas personas para la iniciación. O sea, cuando uno de los casos, es verdad lo que dice Cristina respecto a que antes había afamadas curanderas y afamados curanderos, que creo que también tenían que ver con el contexto donde había, o sea, no estaba mal visto, entre comillas mal visto, porque la gente sigue haciendo el uso paralelo, complementario de este tipo de medicina sin necesidad de estar justificando mucho, pero no estaba bien visto hacia dentro de las comunidades que tal persona vaya a un curandero. ¿Por qué? O curandera, porque a veces se los tildaba, y esto en palabras de los propios actores sociales, se los tildaba de ignorantes. Pero cuando las personas tienen la necesidad, la vocación de querer, por ejemplo, uno de los casos que recuerdo ahora en los procesos de iniciación es una curandera que fue muy afamada en la zona sur de la provincia de La Pampa. Fue una mujer que fue cautiva, en su momento cautiva de los ranqueles. Sí, fue cautiva,
en ese tiempo utilizaban para que no escaparan la técnica del destalonamiento, le sacaban los talones como para que no pudieran correr. Y bueno, esa mujer fue una afamada luego curandera, y tenía me acuerdo, después transmitió su poder y ella me lo dijo así, en estas palabras. Yo llevaba a mis hijos, llevaba a mi marido, íbamos todos a curarnos. Y ella ya estaba muy viejita y en un momento me dijo, mira, dice, yo ya no puedo curar más, dice, pues yo, dice, ya estoy muy viejita, dice, y en cualquier momento me voy a morir. Entonces, para que no se pierda esto, vos que creés en mí, yo te voy a enseñar a vos cómo curar y te voy a transmitir parte de mi poder. Entonces, ¿qué hizo? Al igual que las palabras por secreto, que se transmiten en algunos días determinados, como por ejemplo Nochebuena, ella fue en Nochebuena, le pasó las palabras, además de enseñarle otras técnicas que tenían que ver más con la medicina humoral, y a su vez ella misma dice que le transmitió el poder. Y la curandera, que era la aprendiz en ese momento, después fue también una curandera muy afamada en la zona sur de la provincia de La Pampa, lo que dijo fue, yo cada vez que curaba le invocaba, como que le pedía su ayuda. Y era decir, yo no puedo hacer un exceso de interpretación con los chamanismos de Eliade, de pensar que funcionaba como auxiliar, pero no está muy lejos de parte de las prácticas religiosas rituales del catolicismo, cuando uno al momento de rezar siempre está pidiendo a un santo. Y de hecho esta curandera decía, bueno, dice, uno es demasiado, yo uso muchos santos, dice, para pedir y para curar, para pedir la ayuda en las sanaciones, porque uno es muy pecador como para dirigirse a Dios directamente. Entonces los santos funcionaban como un medio que de alguna manera ayudaba a interceder frente al Todopoderoso. Pero bueno, sí se puede en estos términos. Lo que pasa que estos nuevos contextos, es verdad que, como decía Cristina, no hay tanta persecución por el ejercicio ilegal de la medicina, pero bueno, ellos tampoco nunca se definieron como curanderos. No hay ningún curandero o curandera que se haya definido como tal. Ellos se definen como personas que ayudan, ni siquiera a veces sanadores, porque bueno, siempre están somos presos de las palabras, entonces te podés pensar que están haciendo ejercicio ilegal de la medicina. También es cierto que los mismos pacientes ya encuentran, decir, bueno, si vos sabes que tenés una quebradura, no vas al curandero, te vas directamente al hospital. Como el curandero en esas resignificaciones dicen, no, mira, yo te voy a ayudar a que te vaya el dolor un poco, pero tenés que ir al hospital. Cuando vienen con los casos de culebrilla, cuando vienen con alguna torcedura que ellos ven, porque tenés todavía los legos que curan, bueno, los curanderos todavía, pero hay algunos legos que curan torceduras, recalcaduras y demás, muy frecuente cuando hay trabajo manual y de mucho poner el cuerpo en esos trabajos. Entonces te dicen, bueno, ellos te curan, pero te mandan igual a la biomedicina, al hospital, a la salita o a lo que fuere. Si uno está cortado, que necesita ciertos puntos, y uno ve, entonces directamente son los mismos curanderos que dicen, ya no viene ninguno con una herida de un chancho jabalí a que yo le prepare un ungüento, ya no vienen. ¿Qué hacen? Se limpian porque todos tienen otro tipo de conocimientos. Entonces, ¿qué hacen? Ellos mismos se lavan, se curan como pueden y se van directamente a la sala de primeros auxilios, que puede haber las salitas de atención primaria que están en algunas comunidades, o al hospital. Muy bien, Facundo, muchas gracias. Y quiero hacerle una pregunta a Juan Pablo con respecto a las barras chamameceras, que decías que en el caso de ser la fecha del San La Muerte, alrededor del 20 de agosto, del 15-20 de agosto, que se hacen los bailes, y quería preguntarte, las personas que tienen el altar ahí en el mismo espacio del baile, de la bailanta, y antes de bailar o después de bailar se acercan, agradecen o hacen así algún tipo de signo de rezarle, ¿no? Como dedicándole el baile o algo así. Bueno, mirá,
Si tendría que clasificártelo así a grandes rasgos de ahora, te podría nombrar 3 grupos, digamos, tres tipos de barras. Tenemos una que está relacionada con las barras chamameceras, justamente, que son grupos que se dedican a ir a todo tipo de fiestas, con tal de que el chamamé sea vínculo de unidad y de pasarla bien. Se van sumando a todas las fiestas. Es más, pude tomar nota de grupos tipo ballet folclóricos, conjuntos o academias de chamamé que también se presentan a esta fiesta. Después, por otro lado, tenemos los que son devotos tanto del Gauchito Gil como de San La Muerte. ¿Y qué pasa con esto? En el transcurso de los viajes, de los micros que salen en Gran Buenos Aires, personas que al llegar a hacer la primera parada en lo que es Mercedes, cambian el atuendo a un atuendo alusivo de Gauchito Gil, para saludarle, para bailar un ratito. Por ahí parábamos 4 o 5 de la mañana, me acuerdo. Al subir al micro y emprender el camino empedrado, ya se cambiaban el atuendo. Por general, tanto mujeres como hombres con el atuendo de gaucho, quizá muy poca la cuestión de paisana, ¿no? Y ya se pone el atuendo de San La Muerte y bailan con su imagen en el brazo, lo ponen en el piso, es como que lo van manejando de esa manera. Y por tercer lugar, los que son puramente devotos y promeseros, que justamente están siempre reunidos en torno a un jefe, un referente de viaje, que hay un gran salón ahí en Empedrado que se hace en la fiesta, que por ahí se van sectorizando, o alrededor de la misma capilla, a través de las carpas o lugares característicos donde van parando en cada año, y que justamente son los que hacen honor desde el principio al fin a la llegada del festival, digamos. El chamamé, la música, el arte está muy presente, como lo he mencionado, en cuestión de no solamente de la cuestión festiva, sino de agradecimiento. Hay artistas que ya están haciendo muchísimas canciones alusivas al santo, y que va mostrando. Y volviendo al tema de barra chamamecera, obviamente, cuando hablo de barra chamamecera, tengo un estudio también de campo y de una cuestión familiar en la que era en el antiguo baile La Calandria de Puente de la Noria. Recuerdo cuando mi mamá y mi papá son de Corrientes, de Chaco, justamente se nombraban las barras chamameceras en cuanto a de cuál barrio venían. Si venían de Budge, de Fiorito, de Caraza, etc. Tomando ese concepto, yo lo pude ir asimilando a las realidades de las festividades, que también se podrían aplicar tranquilamente a las de Gauchitos, las que tengan que ver con la cultura o las creencias correntinas. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, vamos a cerrar esta mesa tan interesante referida a las prácticas terapéuticas tradicionales, las nuevas miradas, en tiempos de pandemia y no tanto. Y bueno, y personalmente agradecer también a la Academia Nacional del Folclore por la organización de este congreso, del 6º congreso, y también a la Municipalidad de la ciudad de Neuquén, porque está siendo anfitriona de este congreso. Así que bueno, saludo a todos y a todas, y me despido con todo cariño de mis compañeros en la mesa y al público en general. Muchísimas gracias.